Buenos días, familia en la fe. La palabra del Señor nos recuerda que debemos de venir ante su presencia con regocijo. Ese Dios al que adoramos es el único, el verdadero, el alto y sublime. Y hoy, como iglesia, le vamos a rendir culto, nuestra gratitud, porque Él lo merece. Te invito a que inclinemos nuestro rostro y pongamos este tiempo en sus preciosas manos. Tú eres el alto y sublime, el que habita en las alturas y la santidad, pero también con el quebrantado de corazón, para darle vida y para darle propósito a su existencia. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, que son muchas. Te damos gracias aún por las pruebas y los momentos difíciles, porque nos han hecho crecer espiritualmente y han aumentado nuestra fe en Jesucristo. Que en esta mañana podamos, como iglesia, darte adoración y reconocimiento, y que también recibas de nosotros esa alabanza y esa adoración que fluye del corazón, y que hables por medio de tu palabra a nuestra vida. Todo esto lo ponemos delante de ti en tus manos, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. La palabra de Dios para nosotros es una fuente inagotable de la sabiduría de Dios. A través de ella nos muestra el camino y nos da la dirección correcta. Nos da la enseñanza que nos ayuda a vivir y aplicarla en cada circunstancia que nos va presentando nuestra existencia. Te invito a que abramos la escritura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, y daremos lectura de los versículos 25 al 37. Dice así la palabra del Señor: el buen samaritano. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Las enseñanzas de Jesús son de una gran riqueza espiritual
que nos llevan a una verdadera praxis. Es algo sobre lo que vamos a meditar en esta mañana. Pero antes de ello te invito a que alabemos al Señor con el canto glorioso. Cuando lo estemos entonando, te invito a que puedas levantar tus manos, puedas levantar tu voz y reconocer que Él vive para siempre, que Él ha vencido a la muerte, Él ha sido glorificado, su nombre es sobre todo nombre, y que ciertamente nadie es como nuestro Señor Jesús. Alabémosle con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Siempre y siempre tú vivirás, tu amor será por siempre y siempre, no cambiarás. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios, cantaré, cantaré, tú eres el Señor, declararé. Nadie como tú, glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Por siempre y siempre tú vivirás, tu amor será por siempre y siempre, no cambiarás. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios, cantaré, cantaré, tú eres el Señor, declararé, nadie como tú, glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú, nadie como tú.
Vamos a adorar al Señor, porque ciertamente podemos sentir que Él está aquí entre nosotros. Jesús, tú estás aquí. Y eso lo podemos experimentar porque Él lo prometió, que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuando tengas esos momentos en los cuales la incertidumbre nos quiere rodear, esa incertidumbre que nos trata de hacer dudar o de sentir inseguridad, no lo olvides, amada iglesia, el Señor está aquí con nosotros. Adóralo con todo tu corazón. Muestra tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí. Estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Viviré para adorarte, mi Rey. Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Estás aquí. Muestra tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí. Estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada apagará este amor
escuchar tu dulce voz. Nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Viviré para adorarte, mi Rey. Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Estás aquí, estás aquí. Vamos a entrar ahora en la reflexión de la palabra. Y he sentido en mi corazón poder estar recordando algunos episodios de la Escritura que tienen que ver con el amor. Creo que es algo que tenemos que afirmar en estos tiempos, porque dice la palabra que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Creo que hoy, ante tanta calamidad que se vive, tanta incertidumbre, tanta confusión de ideas, es importante ser afirmados en nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Y para ello es importante tener muy claro el amor de Dios y cómo debemos de vivirlo, expresarlo en nuestro diario vivir. Y el ejemplo que hoy quiero tomar es precisamente la parábola del buen samaritano. Y yo espero que a través de esta enseñanza podamos traer un aspecto práctico en nuestra vida que nos ayude en las decisiones que tenemos que tomar diariamente. Pongamos este tiempo en las manos de Dios. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque a través de ella tú nos alimentas. A través de ella podemos encontrar recursos espirituales para vivir conforme a tu deseo. Ayúdanos, Padre Celestial, a experimentar tu amor, y que ese amor podamos nosotros también compartirlo y vivirlo con la gente que nos rodea. Te pido perdón por nuestros pecados y nuestras faltas, y deseo que el nombre de Jesús siga siendo exaltado y glorificado, porque ese es el mandamiento que encontramos en tu palabra: que toda lengua confiese el señorío de Jesucristo. Amén. En Lucas 10, del 25 al 37, fue la lectura que hicimos al inicio del culto. Pudimos recordar la enseñanza de nuestro Señor Jesús sobre este personaje, sobre un samaritano. El contexto de esta parábola tiene que ver precisamente cuando un intérprete de la ley le pregunta a Jesús, pero con un propósito para probarlo, para ver si Jesús puede cometer una equivocación teológica o de interpretación dentro de la ley de Dios. Y aquel hombre le pregunta: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Si aquel hombre es un intérprete de la ley, definitivamente tenía que saber la respuesta. Así que Jesús continúa precisamente con él ese diálogo, y va a tratar de dejar una enseñanza muy clara, no solo al intérprete, sino a las personas que están escuchando su disertación. Jesús le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Lo que Jesús le está diciendo es: ¿cuál es tu interpretación de lo que has leído, de lo que has estudiado? ¿A qué conclusiones has llegado? ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo puedes tú heredar la vida eterna? Y aquel intérprete de la ley, aquel hombre de sabiduría, le contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice: has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Aquel intérprete de la ley resume de una manera magistral la forma en la que se cumple toda la ley. Recordamos que el apóstol Pablo nos daba una descripción del fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y dice: contra tales cosas no hay ley. Lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí en esa epístola a los Gálatas es que cuando el amor de Dios está en nuestra vida, solamente se produce ese fruto. El amor es el fruto del Espíritu, es el amor. Y el amor se manifiesta en gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Lo que este intérprete de la ley le ha respondido a Jesús es correcto. Es el amor. Es el amor a Dios. Ese amor, cuando se vive, nos permite precisamente que todo nuestro ser, el alma, nuestras fuerzas, nuestra mente, ¿sí?, son precisamente una vida de adoración y de reconocimiento al Señor. Y eso nos lleva a trasladarlo en un fruto de servicio y de amor a nuestro prójimo. Así que ahí está el cumplimiento de la ley. Amar al Señor tu Dios con todo tu ser, tu esencia, tu mente, tus fuerzas, tu alma, pero también a tu prójimo como a mí mismo. Ahí se cumple la ley, y esa ley nos justifica, y esa gracia se manifiesta. Entonces alcanzamos salvación. Y Jesús le dice a aquel intérprete: haz esto y vivirás. Es decir, entrégate a Dios totalmente, una entrega plena. Todo tu ser debe de entregarse al Señor. Y después de ello, en gratitud, en respuesta y como en un efecto natural de amor a Dios y de comunión con Él, entonces vas a amar a tu prójimo, pero también a ti mismo. Haciendo eso, vamos a vivir. Sin embargo, aquel hombre, como tratando todavía de seguir probando al maestro, hace una pregunta un poco infantil, podríamos decir: ¿quién es mi prójimo? Y es ahí donde Jesús utiliza esa metodología de las parábolas, narrativas, historias, sí, que encierran una verdad espiritual para encontrar una revelación que puede transformar nuestras vidas para quien decide tomar esa enseñanza de la mejor manera. Jesús dice que había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Lo asaltaron, lo despojaron, lo hirieron, y aquí a veces me provoca un poco de risa como comenta el evangelista aquí en la traducción.
nuestro español, dice dejándole medio muerto. Una persona está totalmente fallecida o está viva, pero aquí dice medio muerto, dándonos a entender precisamente que lo dejaron precisamente en un estado lamentable, en un estado de agonía y de sufrimiento. Pero más allá de la palabra o de la forma en la que se está describiendo esta parábola, es que simple y sencillamente aquel hombre quedó sumamente dañado y lastimado, casi a punto de morir. En ese camino que desciende de Jerusalén a Jericó, donde fue asaltado aquel hombre, por ahí también, leyendo algunos autores, nos dicen que hasta el día de hoy siguen asaltando en ese camino de Jerusalén a Jericó. La maldad no ha dejado de existir, sigue vigente. El hombre sigue lastimando al hombre. Nosotros mismos somos nuestros depredadores. Y en esta parábola el Señor está tratando de crearnos conciencia. El ser humano fue creado a imagen, conforme a la semejanza de Dios. El ser humano tiene un gran valor y una gran estima para el Creador. Y por esa razón nosotros debemos de respetarnos y de amarnos. Y cuando se habla aquí del prójimo, habla precisamente de la persona que está más cercana a ti, tu próximo. Tenemos una responsabilidad espiritual de amar y de cuidar a mi prójimo, a mi próximo. Si todo el género humano hiciera eso, entonces el mundo sería otro, sería diferente. Tendríamos un buen vivir, buscaríamos siempre el bien mayor. Y siguiendo la narrativa de la parábola, dice que junto a ese camino pasó un sacerdote y observó precisamente a aquel hombre caído, aquel hombre que estaba agonizando. Sin embargo, aquel hombre pasó de largo. Un sacerdote, un hombre con un llamamiento, con una vocación de servicio a Dios y al prójimo. Sin embargo, no se dio la oportunidad a aquel sacerdote de detenerse y de transformarse en ese buen pastor que puede cuidar y dar la vida también por sus ovejas y por acercarse a la que ha sido lastimada o está herida y aplicar precisamente el ungüento, la unción, para que se manifieste la sanidad. Creo que es un momento difícil de entender por qué aquel hombre no pudo detenerse. ¿Cuál sería la urgencia? Pudo haber sido el temor a ser asaltado, quizá dureza de corazón, quizá hubo un prejuicio, probablemente pensó, quizá se lo merecía, quizá es otro ladrón que sufrió un altercado y ha quedado ahí caído. Pudo haber pensado, y podemos nosotros tener muchos argumentos para tratar de entender por qué no se detuvo. Sin embargo, pasó de largo. Y dice Jesús que después de que pasó el sacerdote, pasó un levita. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, dice también, pasó de largo. Un levita es también una persona que estaba consagrada para el servicio del Señor. Un hombre
preparado para las tareas del templo, de la alabanza, de la adoración, de asistir al sacerdote, un hombre consagrado para el servicio. Sin embargo, aquel hombre también no tuvo la capacidad para detenerse. Estuvo consciente del momento, pero pasó también de largo. Ahí está una vida que está agonizando. Creo que si nosotros tuviéramos la oportunidad de pasar junto a alguien en este momento que esté pasando por un momento de agonía, tendríamos que detenernos. Hay un principio que se utiliza en los hospitales, en el ejército, que nadie debe de morir solo. Siempre debe de haber alguien acompañando por nuestra propia dignidad. Aquel sacerdote y aquel levita, conocedores de la ley, no pudieron detenerse, no pudieron demostrar ninguna compasión, misericordia ante una vida que estaba ahí caída. Sin embargo, dice Jesús, pasó un samaritano. Ese samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, dice, fue movido a misericordia. Y este samaritano no pasa de largo, sino se acerca. Aquel hombre dice que venda las heridas, lo unge con aceite y con vino, lo pone en su cabalgadura y lo lleva al mesón y pone todo lo necesario en su economía para que sea atendido este samaritano. Pasó ese tiempo con el samaritano y al día siguiente, cuando él tiene que partir, deja todo preparado y pagado para que le puedan seguir dando asistencia a aquel hombre. Y aún se compromete que lo cuide y que si hubiese algo más que aportar, cuando él regrese, lo va a cubrir. Esta historia quizá para nosotros la hemos entendido en gran parte, sin el contexto que encierra esta parábola en su momento histórico que se está viviendo. Les quiero recordar que lo que Jesús está diciendo en este momento debe de estar provocando una gran conmoción en el intérprete de la ley y en los judíos, porque ciertamente está levantando él al samaritano. El pueblo samaritano es un pueblo que los judíos no querían ni podían convivir con ellos, porque los consideraban judíos que se habían mezclado con naciones extranjeras, no eran puros en su sangre. Así que había un rechazo y un odio muy fuerte hacia los samaritanos. Un odio también donde los samaritanos también no podían ver a los judíos. Pero si Jesús está en esta parábola exaltando las acciones de un samaritano, está poniendo a la persona mala desde el contexto cultural como un héroe y como una persona sensible y llena de amor y de misericordia. Esto quiere decir que probablemente la gente que estaba escuchando estaba inconforme, y el semblante de muchos de ellos, incluido el intérprete de la ley, debió haber sufrido una conmoción y un asombro de escuchar
que el maestro de Galilea pone como ejemplo a un samaritano, alguien a quien ellos rechazan y no ven con buenos ojos, como se dice. Jesús le pregunta nuevamente: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y tuvo que responder: el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El ser humano necesita el amor, necesita la misericordia. Misericordia es amor, un amor vivo, un amor en acción. Tenemos un llamado a pedirle a Dios que avive ese amor en nuestras acciones. Hoy la maldad está aumentando y el amor de muchos se está enfriando, como lo profetizó Jesús. La gran lección que nos llevamos en esta mañana es que a veces los que tenemos el conocimiento de Dios podemos llegar a ser las personas más frías e indiferentes ante las necesidades de la persona que ha caído. El sacerdote tenía un rango, un estatus, un conocimiento. Era una figura pública, una figura que tenía una responsabilidad espiritual como social también. Es el ejemplo a seguir. El sacerdote tenía que vestir con hermosura porque él iba a reflejar a ese Dios que servía, a un Dios de santidad, a un Dios de pureza. El sacerdote era un hombre que estaba preparado para ofrecer sacrificios, para levantar su voz, para interceder. Los sacerdotes tenían un compromiso de orar por las tribus de Israel. Pero la parábola nos está enseñando que el sacerdote, con tanto conocimiento, estaba fallando precisamente en uno de sus privilegios y obligaciones, que era servir al pueblo, servir al necesitado, servir al extranjero. Le faltaba la misericordia, el amor de Dios. Todos los conceptos estaban aquí intelectualmente, pero no habían bajado hasta el corazón. Faltaba esta conexión, mente y corazón. Y es algo que solamente Jesús puede hacer. Y Él vino precisamente a unir precisamente al ser humano, su corazón con su intelecto, a darle una perspectiva diferente de vida. Entender que no es la religión, sino la relación con Dios y mi prójimo lo que se convierte en la verdadera religión, en el ocuparse de los necesitados, de las viudas, de los huérfanos. Aquel sacerdote es un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Un sacerdote, un ministro de Dios, tiene que aprender a detenerse ante la necesidad y no pasar de largo. Igualmente, el levita tenía un ministerio que realizar en la música, en la intercesión, en la preparación de los inciensos, en todos los actos de la liturgia, en todo lo que tenía que apoyar al sumo sacerdote, sacerdotes y todos aquellos que formaban parte del culto al Señor en el templo de Jerusalén. Pero el ministerio y el servicio no solamente es en un escenario o frente a un púlpito. Ese trabajo se tiene que ver también en el acercarnos con la gente,
en el poder hacer misericordia. Todo es importante, pero tenemos que tener el aspecto intelectual ligado a nuestro corazón para poder expresar el amor en toda la extensión de la palabra. El samaritano es el gran ejemplo. El hombre que quizás no pudiéramos pensar que es el que tiene un llamado a hacer el bien. Pero Dios puede usar a cualquier persona para demostrarnos y darnos grandes lecciones de su amor. El samaritano nos enseña que tenemos que vencer los prejuicios, nuestras propias limitantes que a veces podemos nosotros extender delante de nosotros para no hacer lo que tenemos que hacer. El buen samaritano nos invita a hacer el bien sin mirar a quién. El buen samaritano nos enseña que no importa lo que tengamos que invertir o que dar, si podemos nosotros rescatar una vida, no solamente en el plano físico de salud, sino también en el plano espiritual, que nadie se pierda. Y el buen samaritano también nos enseña que no es solamente levantar a la persona y atenderla, sino también darle el seguimiento hasta que aquella persona recupere su salud plena. Creo que también esto se aplica cuando Dios nos da la oportunidad de rescatar en su nombre, por medio de la palabra, a alguien, y es trasladado de las tinieblas a su luz admirable. No solamente es estar con esa persona, ministrándole, orientándole, sino también cuidando su crecimiento, su desarrollo, haciendo de nosotros personas que se convierten en maestros y en discipuladores del Evangelio de nuestro Señor. ¿Quién es mi prójimo? Es la persona que está cerca a ti, la que Dios te permite ver en el camino. Esa es la persona a la que tenemos que demostrarle también esa misericordia, ese amor en acción y no pasar de largo. Tenemos una responsabilidad social y espiritual. Pero algo también importante que no debemos de olvidar es que también debemos de amarnos a nosotros mismos. Y creo que a veces esa parte es la que a veces, muchas veces no cumplimos. Porque muchas veces no terminamos de perdonar lo que fuimos en algún momento en nuestra vida o las cosas que quizá hemos hecho. Es importante también sanar y entender que el amor de Dios echa fuera el temor, nos perfecciona. Ese amor también nos libera, ese amor nos cuida, nos protege. Pero también Él desea que ese amor que ya nos ha dado y que hemos podido dar a otros en nuestro caminar, también lo apliquemos en nuestra existencia. A veces no hemos permitido que el amor de Dios haga esa labor en nuestra propia vida y nosotros interferimos, y lo único que provocamos es que nos seguimos sintiendo culpables y sentimos que no merecemos perdón para continuar. Pero hoy también la invitación es que hagas misericordia también de tu propia vida. Perdónate, ámate. Amarte es reconocer la dignidad que Dios te ha dado y la oportunidad para seguir adelante. El enemigo quiere siempre recordarte tu pasado, pero recuerda que si él viene a tratar de levantar el polvo del pasado, tú recuérdale a Satanás su futuro. Él ya ha sido condenado, mas tú y yo
tenemos todavía el privilegio y la oportunidad de la salvación, porque para eso vino el Señor. El Señor vino para acercarse, para levantarnos. Jesucristo mismo es la prueba del amor de Dios en toda la extensión de la palabra. Él abrazó a los niños, levantó a la mujer, le dio su lugar, levantó al hombre, les instruyó. Vino precisamente a señalar las injusticias, vino a señalar el camino, vino a darle nueva oportunidad al ser humano, vino a enseñarle lo maravilloso que es el amor de Dios para todos nosotros. Si hoy tú te sientes que has caído, si te sientes enfermo, si sientes la necesidad de que el Señor se acerque hoy a tu vida, vamos a pedirle que Él nos levante en esta tarde y haga de nosotros mejores personas. Que Él venga y nos sane. Y no olvides que el Señor te ha perdonado. Ámate a ti mismo. Vamos a orar y vamos a pedir esa sanidad que tanto se necesita. Señor, en esta parábola del buen samaritano, Jesús nos dejó una enseñanza sobre el amor a Dios, al prójimo como a nosotros mismos. Haciendo eso viviremos eternamente, porque ahí se encuentra la gracia salvífica de Jesucristo. Muchas veces nosotros también en la vida, en ese peregrinaje, como lo dice la parábola, hemos tenido esos momentos difíciles, momentos de tropiezo, de agonía. Y quizá muchas veces solamente la gente pasó a nuestro lado. Quizá de los que esperábamos algo, no se acercaron. Pero la persona que menos pensábamos fue la que fue un instrumento en tus manos para ayudarnos, para restaurarnos y levantarnos. Esto no es más que una gran enseñanza de que Dios tiene cuidado de todos nosotros y que toda aquella persona que permita que el Señor use su vida se transformará en un instrumento de edificación. Si hoy, Padre, en tu pueblo, si alguien hoy está escuchando este mensaje y ha caído, sufre, está enfermo, se siente morir, hoy te pido, Padre Celestial, que tu perfecto amor se manifieste y que en este momento de oración y de comunión espiritual te hagas presente en esa vida que sufre. Te pido, Padre, que sane sus heridas. Pon ese aceite y ese vino y ese vendaje. Dale ese reposo y descanso. Y que tu Espíritu Santo en este momento traiga el consuelo y la fortaleza. En el nombre de Jesús te ruego, Padre, que hoy sea una tarde de milagros. Que donde quiera que se escuche este mensaje, esta oración en tu nombre, produzca salvación, sanidad, fortaleza y sanes toda herida, sea del cuerpo o sea del alma. Porque tú eres la resurrección y la vida. Porque tú eres el poderoso de Israel. Gracias, Señor, por tu palabra. Y te rogamos, Señor, que también reprendas al devorador,
y aquellos que tratan de dañar al peregrino y al extranjero, al que tratan de dañar física o espiritualmente. Deténlos, Padre Celestial, y haz seguro nuestro caminar en este mundo. Ciertamente peregrinos y extranjeros somos, y vamos hacia esa ciudad eterna, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Espera ese milagro en tu vida. Recíbelo en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Sé que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. La palabra del Señor es sencilla, no es complicada. Hoy no es el tiempo de hacer grandes declaraciones teológicas. El amor cubrirá multitud de pecados. El amor lo es todo. El amor es Dios mismo. Y Él desea que tú y yo vivamos en amor y demos amor, exaltando al Señor en todos nuestros actos y ministerios. Te deseo lo mejor para esta semana, amado hermano, amada hermana. Un abrazo para toda la familia en la fe. Y permíteme extender mi brazo, mi mano en alto para darles la bendición pastoral. Ahora que la gracia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y con vuestras familias, ahora y siempre. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este culto. Quiero agradecer sus oraciones y también recordarles que estaremos recibiendo los donativos y ofrendas para la preparación de despensas que como iglesia estamos entregando a las personas que lo necesitan. Así que recuerden, de 9 a 4 estamos recibiendo sus aportaciones. También quiero recordarles que el próximo domingo será comunión, para que preparen sus elementos en casa, se preparen espiritualmente y juntos como familia en la fe podamos celebrar y participar de este sacramento. Dios les bendiga y la mejor de las semanas.